último momento, pues preocupada por si se ve, si se oye y demás. Bueno, como os comentaba, os voy a intentar acercar la realidad del cambio climático al impacto de la sociedad que consideramos que es uno de los más importantes, pero también uno de los menos divulgados y de los más desconocidos muchas veces, porque mucha parte de la población sigue pensando y sigue asociando el cambio climático al deshielo de los casquetes polares, a esa imagen que os pongo ahí en primera plana, ¿no? de ese oso polar. Y el cambio climático, como estamos viendo, pues por desgracia cada vez tenemos más ejemplos de que afecta de forma tanto directa como indirectamente a la salud humana. Y por eso siempre pongo estas dos fotografías un poco en contraposición, ¿no? Nuestra visión tiene que seguir siendo de preocupación por los ecosistemas, por supuesto, pero también hacia el ecosistema humano. Esta imagen que corresponde a estas inundaciones recientes en Pakistán, donde pues varios cien miles de personas han perdido la vida, bueno, pues nos trasladan a esta cruda realidad del cambio climático que muchas veces pues aún se está argumentando o aún se oye pues personas o bien lo quieren tratar de convertir en una cuestión política o en una cuestión de opinión cuando el cambio climático no tiene nada que ver ni con la política ni con una cuestión de fe, ¿no? Es un, eh, un hecho científico real contrastado que sabemos al 99% que está provocado por la acción antropogénica, por la acción del hombre, principalmente porque basado en el consumo de combustibles fósiles y en el aumento de esos gases de efecto invernadero, y que eso es lo que está produciendo el calentamiento global. Entonces, yo siempre empiezo un poco haciendo un marco contextual climático, ¿no? De dónde nos encontramos y si sabemos diferenciar bien entre lo que es el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Son tres conceptos diferentes, íntimamente conectados y que muchos de vosotros contáis en clase y lo domináis, pero siempre me gusta hacer como esta diferencia para volver a recordar que el efecto invernadero es ese efecto que permite la vida en la Tierra, puesto que hace que la atmósfera actúe como el cristal de un invernadero y que parte de la radiación que reemite la superficie terrestre una vez que atraviesa de la radiación solar que atraviesa la atmósfera quede, bueno, pues atrapada en la atmósfera y eso permita pues que se desarrollen los ecosistemas y por supuesto la vida dentro de este nuestro planeta. Con el aumento de concentración de gases de efecto invernadero, principalmente centrados en el CO2, pero también hay muchos otros, como sabéis, como el metano o el óxido nitroso, como os decía al principio, principalmente producido por nuestro modelo de desarrollo basado en combustibles fósiles, hemos ido alterando desde la época preindustrial hasta nuestros días esa concentración de gases de efecto invernadero que han hecho que la radiación reemitida, la que se refleja por parte de la superficie de la Tierra, quede más concentrada y por tanto esto provoque una mayor cantidad de energía y por lo tanto un mayor calentamiento de la superficie terrestre y por eso aumenta la temperatura global de la superficie terrestre, que eso es lo que sería el calentamiento global. También me gusta recordar siempre que para partir una lanza un poco por las mujeres científicas, que a veces a lo largo de la historia hemos tenido menos visibilidad que nuestros compañeros varones, que este efecto invernadero lo descubrió una científica sufragista ya en el año alrededor del 1850. Esta señora, que se llamaba Eunice Fook, se adelantó 3 años a los experimentos de el investigador que se considera descubridor del efecto invernadero que fue John Tyndall. Entonces, bueno, simplemente pues hacer
este comentario en cuanto a las mujeres científicas que también hemos contribuido en todo el estudio del clima. Si ya nos ponemos en una foto fija de cómo han ido evolucionando estas concentraciones de gases de efecto invernadero a lo largo de las diferentes décadas, pues esta última gráfica que representa las concentraciones en la atmósfera más recientes, tanto de dióxido de carbono, que tenéis aquí a la izquierda, como de metano, bueno, pues se ve que se está produciendo y se ha ido produciendo un incremento, como podéis ver, pues uniforme y constante a lo largo de las décadas. Y esto, como os decía, pues está provocando paralelamente, porque son gráficas que prácticamente son paralelas a lo largo de las décadas, ese incremento de temperatura media global de la superficie terrestre. Y así seguimos, ya hemos superado ese grado de calentamiento, estamos en torno al 1,3 y lejos de ir disminuyendo esas emisiones, pues vamos incrementándolas, con lo cual ya en el Acuerdo de París, en el año 2015, el Consenso Científico acordó que para no sufrir los peores impactos del cambio climático no deberíamos de superar el grado y medio antes de final del siglo, antes de 2100. Y hoy en día ya sabemos que, como una gráfica que os pondré un poquito más adelante, que probablemente entre el 2023 y el 2027 ya superemos ese grado y medio, con lo cual estamos incluso acelerándonos de tal forma que estamos batiendo récords sobre los propios modelos climáticos proyectados hace unas décadas. Tener en cuenta que el problema del cambio climático, y es una idea que siempre me gusta transmitir, no es que esté aumentando la temperatura global de la superficie terrestre, sino el ritmo al que está ocurriendo ese aumento de temperatura. Un compañero de aquí del departamento siempre dice que lo que mata no es la bala, sino la velocidad a la que va la bala. Bueno, pues con el cambio climático pasa un poco exactamente lo mismo, ¿no? Estamos incrementando esa velocidad de aumento de temperatura tan rápido que ya hemos sobrepasado algunos puntos de inflexión, ya tenemos algunas especies, principalmente vegetales, pero también animales, en anfibios y reptiles, que no han superado esa velocidad de calentamiento y por lo tanto pues o se han extinguido o están al borde de la extinción. Y por completar el otro concepto que me faltaba, que era el de cambio climático, ¿qué es el cambio climático? Pues el cambio climático es el conjunto de fenómenos globales provocados por ese calentamiento global. Igual que se diferencia siempre entre tiempo y clima, tiempo meteorológicamente es la temperatura, la precipitación y la humedad en un momento determinado, en un lugar determinado. Para hacer estudios climáticos necesitamos series de al menos 30 años de registros de temperatura, de humedad, de precipitación, es decir, cuando hablamos de clima siempre hablamos de registros históricos de hasta al menos 30 años. Bueno, pues por eso el cambio climático, y mucha gente también en la población confunde el tiempo meteorológico con el clima, y me gusta hacer como, bueno, pues estos recordatorios que tenemos todos en mente, pero que es importante. Entonces, el cambio climático engloba todo el conjunto de fenómenos. El aumento de temperatura, por supuesto, pero también el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los polos y los eventos meteorológicos extremos. Para que nos hagamos una composición del lugar así gráficamente, me gusta también poner estas dos gráficas porque si hacemos un recorrido por la historia de la Tierra, nos encontraríamos, pasamos del Holoceno hasta el Antropoceno, nos encontraríamos en un punto tal a partir del cual, como no incrementemos la acción climática y como sobrepasemos ese punto de inflexión, estamos ya
condenados hacia una atmósfera sobrecalentada. Es decir, el cambio climático, que es otra de las ideas que hay que desmentir, no es reversible, es decir, no podemos volver atrás. La inercia climática es tal que aunque dejásemos de emitir hoy mismo, lo cual es imposible, los cambios que ya se han generado en el sistema, en la inercia climática, se seguirían notando el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, el aumento y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos que ahora comentaremos durante muchas décadas después. Con lo cual, por eso os decía al principio que nuestras herramientas para hacer frente a esto son sobre todo la adaptación y, por supuesto, intentar que el problema no vaya más, es decir, la mitigación. Esta sería pues otra forma gráfica de representar los escenarios climáticos. Nosotros estaríamos aquí, más o menos en el 1,3, subiendo hacia las modelizaciones climáticas que nos van llevando a los distintos escenarios. Esta gráfica es la que os comentaba que sacó, pues no hace mucho, creo que hace 2 meses, el Centro de Supercomputación de Barcelona, el BSC Center, en el cual, como os decía, pues ya esos modelos climáticos prevén que superemos ese 1,5 grados de temperatura de la superficie terrestre, pues prácticamente en 4 o 5 años venideros, entre el 2023 y 2027. Fijaros que esto supone, bueno, pues que un cambio en toda la modelización climática que se había hecho hasta ahora sobre los futuros impactos. Seguro que también habéis visto este gráfico que se publicó en el último informe del IPCC, en el AR6, en el cual colaboramos en los capítulos de adaptación y de impactos en salud, sobre cómo un niño que ha nacido en el año 2020 se va a enfrentar a un futuro, a un panorama totalmente diferente al que se habían enfrentado sus padres y, ni que decir tiene, sus abuelos. Fijaros que se enfrentarán de media a 7 veces más olas de calor. Vivirán 3 veces más fenómenos de sequía e inundaciones, porque vamos a ver que el cambio climático es eso, son procesos de sequía, pero también, como estamos viviendo estos días, estos procesos de inundaciones. Tener en cuenta que todo el agua evaporada se concentra de forma importante en la atmósfera y luego cae de forma torrencial. Es decir, el calor hace y la aridificación del terreno que se evapore muchísima agua, que luego su forma de caer no es de forma suave y continua, que serían las lluvias esperadas, sino de forma totalmente torrencial, como nos está pasando con las danas o las gotas frías, de las cuales cada vez tenemos fenómenos más intensos y más frecuentes. Bueno, pues como os decía, el triple de sequías, el doble de incendios forestales y dependiendo de cómo se vaya articulando esas medidas de acción climática, pues estos riesgos serán cada vez más importantes y con peor panorama. Bueno, pues como os decía, y ya hemos repasado un poco pues todo lo que el conjunto de fenómenos, como os decía, de cambio climático. Hemos visto las señales directas, ¿no? El aumento del nivel del mar, cambio en los patrones de precipitación, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Todo esto se traduce en aumento de sequías, esa gran energía contenida en la atmósfera en el aumento de tormentas, ciclones, huracanes. Todo esto es a nivel global. Aumento de incendios forestales, aumento de ola de calor. ¿Cómo relacionamos todos estos riesgos con la salud? ¿Cómo está afectando a la salud de las personas? Bueno, sabéis que por una parte todo esto provoca cambios ecológicos en los ecosistemas y en los servicios y en los vectores. Está afectando de forma importante, y aquí ya no me voy a entretener mucho, a la productividad agrícola y ganadera. Se están cambiando las formas de cultivo. Igualmente que en la pesca y en la productividad de la acuicultura. Por supuesto, ya hemos comentado la pérdida de biodiversidad, pero también está afectando de forma importante a la disponibilidad y la calidad del agua.
Vemos con el fenómeno de las sequías, por ejemplo aquí en España, pero imaginaros en zonas donde ya hay problemas de disponibilidad y calidad de los sistemas de agua. Esto se incrementa. El cambio climático no crea nuevas enfermedades, sino que lo que hace es, sobre todo, intensificar las ya existentes y redistribuir algunas otras. De igual modo, el cambio climático presenta este gran problema de desigualdad. Por eso se habla mucho de que la acción climática debe de enfocarse dentro de una transición justa y de una transición lo más solidaria posible, porque bueno, pues los países que más han contribuido a la generación del problema son los que mejor pueden hacer frente a los impactos del cambio climático, y por otra parte los que menos han contribuido a esas emisiones históricamente son los que se van a llevar las peores consecuencias, los peores riesgos, los peores impactos del cambio climático. También vamos a hablar un poco cómo afecta el cambio climático a la contaminación atmosférica, a todo el tema de los alérgenos y la carga del polen, y a la redistribución de enfermedades, cómo aumenta enfermedades cardiovasculares, respiratorias. Todo esto afecta a la capacidad de trabajo físico y a la productividad laboral. Hemos hablado también de su afectación a los alimentos eh, y a los sistemas sociales. Tener en cuenta que, como os comentaba, bueno, pues el cambio climático lo que hace es generar problemas de seguridad alimentaria, aumentar las situaciones de hambruna, provocar migraciones masivas, es decir, aumentar el número de refugiados climáticos, lo que ya se conoce como migrantes por el clima, esas personas que tienen que abandonar sus hogares porque bien no sé, su medio de vida, sus cultivos o su ganado ya no pueden vivir de ello y tienen que trasladarse a otros lugares, o bien porque los fenómenos climáticos, bueno, pues ocasionan pérdidas de hogares e infraestructuras, y por eso pues tienen también que emigrar a otros lugares. Por supuesto, pues todo esto afecta de forma importante, como vamos a ver, pues a mayor número de lesiones, traumatismo, a la salud mental y en general lo que en el ambiente médico llamamos a un aumento de mortalidad y morbilidad. Y por supuesto, sin dejar de lado, como os decía, la intensificación de otros problemas, como por ejemplo la desnutrición. Por eso, una de las ideas que me gustaría transmitir con esta charla es que la crisis climática es una crisis de salud, y esto ya en todo el ámbito médico está muy claro. Constituye un grave problema ya que aumenta las desigualdades y los impactos tanto a nivel individual como de las comunidades. Y por otra parte, la segunda idea clave es que las personas más vulnerables, como comentaba, por sus condiciones de vida y sociales, son las que ven más afectada su salud por la crisis climática. Fijaros, por daros algunos datos, entre 2010 y 2020, en esa década, la mortalidad humana, es decir, la tasa de muertes de personas debido a inundaciones, sequías y tormenta, fue 15 veces mayor en las regiones de mayor vulnerabilidad frente a las menos vulnerables. Es decir, que en los países pobres o menos desarrollados, menos responsables de la crisis climática, son los que se llevan las peores consecuencias. Por lo tanto, si hablamos sobre qué factores hacen a las personas más vulnerables frente a los riesgos del cambio climático, pues como podéis ver ahí en esta imagen, por supuesto está claro que habitantes de pequeños estados insulares que ven su territorio amenazado por el aumento del nivel del mar, aparte de por los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más intensos y frecuentes, habitantes de zonas costeras o de climas con especial singularidad, como zonas de montaña, por supuesto zonas polares, zonas áridas de las regiones pobres, pero en nuestro entorno, los habitantes del sur de Europa y de la cuenca mediterránea también sufren de forma importante más acentuados los efectos del cambio climático. Fijaros que si yo os hablaba que en el mundo el aumento de temperatura global está en torno al 1,3, desde la variación de los niveles preindustriales, como ha ido subiendo, en la cuenca mediterránea, en nuestro entorno mediterráneo, ya hemos superado el 1,5
desde hace pues bastante tiempo. Estamos en torno al 1,7, es decir, nos calentamos un 20% más rápido por nuestra especial localización geográfica, que ahora veremos que condiciona una serie de riesgos particulares, especialmente, pues como podéis y sabemos, la intensidad y la frecuencia de las olas de calor, los incendios forestales, los fenómenos de sequía, y esto hace pues que estemos en un entorno especialmente vulnerable y por tanto es como hacer un zoom sobre los efectos que el cambio climático de forma general tiene sobre las poblaciones. La cuenca mediterránea va a ser una de las más perjudicadas. A ver, que si puedo ir para adelante. Ahora me voy para atrás, perdonadme. Aquí. Por lo tanto, si nos vamos del nivel de comunidad al nivel individual, como podéis suponer, pues estos riesgos también están influidos por características personales y sociales. ¿Cuáles son las personas a nivel individual más vulnerables? Pues, por supuesto, personas en situaciones de exclusión o marginación. Los niños y las mujeres también ya sufren desigualdades. Fijaros que en diferentes estudios que se han hecho sobre cómo influyen los fenómenos meteorológicos extremos, estoy hablando de ciclones, huracanes o inundaciones de las que, bueno, pues como las que comentaba al principio en Pakistán, los científicos veíamos que había una mayor tasa de mortalidad femenina, es decir, en niñas y en mujeres, frente a la que se producía en los varones. Y al principio, bueno, pues nos llamaba aquí en los países más desarrollados, nos llamaba bastante la atención, hasta que descubrimos que es porque las niñas y las mujeres no saben nadar. Fijaros, una cosa tan simple como es una desigualdad en educación, como puede ser el aprender a nadar, algo que hoy en día todos los niños y las niñas aprenden a edades muy tempranas en los países más desarrollados. En estos países en los cuales hay una clara discriminación en la educación de las femenina, pues hace que las niñas no aprendan a nadar y por supuesto cuando llegan a la edad adulta tampoco sepan. Entonces tienen menores herramientas para poder enfrentarse a este tipo de riesgos. Además que pasan más tiempo en casa, son más invisibles a la hora de los servicios de rescate, bueno, y ya si hablamos del tema de, pues, de la vestimenta y demás, todo esto hace que les impide huir en situaciones pues, de desastres naturales. Otros grupos de población importantes, pues por supuesto, el de las personas mayores o personas que tengan enfermedades y dolencias persistentes de tipo crónico o personas con discapacidad, personas dependientes, por ejemplo, cuando tuvimos el fenómeno de Filomena aquí en Madrid, hubo muchísimas personas dependientes a las cuales su cuidador no pudo llegar de forma adecuada y por lo tanto pues se incrementó de forma importante la carga de enfermedad pues en todas estas personas que necesitan de otras para pues tener su vida diaria, ¿no? Para realizar sus labores diarias de higiene, alimentación, eh, ocio y fue muy característico. Y me diréis, ¿y las olas de frío también tienen que ver con el cambio climático? Pues sí, también tienen que ver con el cambio climático. Luego, si me queda tiempo o si queréis en el debate podemos hablar un poco de ello. Aunque la tendencia global es al aumento de temperatura, si recordáis las gráficas del principio, habéis visto que la temperatura aumenta de forma clara, o sea, aumenta de forma eh, uniforme, ascendente, pero lo hace en base a picos de sierra. La tendencia global es aumentar, pero a base, digamos, de picos. ¿Esos picos qué son? Pues son picos de calor y picos de frío. Picos de calor y picos de frío. Los picos de calor son más frecuentes y más intensos. Y va a haber más y hay más que picos de frío. Pero los picos de frío no van a desaparecer. Esto lo comentamos si queréis después
Y os trato bueno, pues de explicar por qué sucede. Bueno, como os comentaba, y por supuesto está afectando de forma muy determinante, estamos viendo, por ejemplo, en el impacto en olas de calor, a la capacidad de trabajo físico y productividad laboral, especialmente en personas que, como podéis suponer, pues trabajan al aire libre, gente que está trabajando en construcción, gente que está trabajando, bueno, agricultores, por supuesto, repartidores, en carga y descarga, todo esto, o gente que está asfaltando en las horas centrales del día. Vemos que se ha incrementado la carga de enfermedad de esta población durante los periodos estivales. Este mapa lo que refleja es la importancia de lo que nos contaba un poco antes, la importancia de los refugiados por el clima. Antes de la guerra de Ucrania, este mapa es del primer semestre, bueno, la primera mitad del primer semestre de 2019, fijaros que había, los círculos en azul son la población que estaba desplazada por desastres naturales frente a la población que se veía desplazada de sus hogares, que está representada por los círculos naranjas, por conflictos armados, es decir, por conflictos bélicos. A veces, como os he explicado antes, bueno, pues se mezcla todo un poco, ¿no? Porque las situaciones de hambruna, pues provoca que haya guerras por los recursos y entonces eso también provoca desplazados por el clima y conflictos bélicos. Pero hasta la guerra de Ucrania había más desplazados por el clima, por desastres naturales, casi 4 millones de personas más, que por conflictos armados en sí. Esperar, que me he saltado una. A ver si llego. Ay, que a veces le doy demasiado rápido. Esto es un informe que publicó UNICEF en el año 2021, reflejando la vulnerabilidad infantil frente a los riesgos del cambio climático. Y elaboró, es un informe que es muy interesante de estudiar, es a nivel global, es a nivel de todo el mundo, da datos sobre el número de niños expuestos a diversos riesgos y perturbaciones por las tensiones del clima. Entonces, fijaros que el 45%, he extraído aquí algunos datos, de los niños y niñas del planeta vive gravemente expuestos a los efectos del cambio climático y además elabora lo que denominan un índice de riesgo climático para la infancia, este IRCI, en el cual, bueno, pues toman pues desde altas temperaturas, sequías, inundaciones o efectos de la contaminación atmosférica. Y clasifica a España en el puesto 117 de 163, siendo 1 la mayor amenaza y 163 la menor amenaza. Tener en cuenta que como os decía al principio, para los niños, bueno, pues son un grupo de especial vulnerabilidad. Fijaros, por ejemplo, con el tema, por supuesto, con la escasez de agua, la contaminación de los alimentos, la contaminación atmosférica y los fenómenos meteorológicos. Pero hay otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades de transmisión vectorial, como la malaria, el dengue, que si bien ahora comentaremos, están desplazando a zonas donde antes no sonaba a enfermedad tropical totalmente, y ahora ya se dan brotes de esas enfermedades de tipo no importado, es decir, porque el mosquito ya es capaz de vivir y desarrollarse al aumentar la temperatura en zonas climáticas donde antes no lo hacía. Imaginaros en las zonas que sí que son endémicas ya de esas enfermedades. Bueno, pues por daros un dato, 600 millones de niños, más de 1 cada 4 a escala mundial están expuestos a este tipo de enfermedades, pues porque pasan mayor tiempo al aire libre, tienen menos cuidado que los adultos frente a este tipo de vectores, sobre todo mosquitos y garrapatas, y el padecer, ya no digo que te pueda ocasionar mortalidad, pero el padecer una enfermedad de este tipo te puede dejar secuelas para toda la vida, igual que la inseguridad alimentaria o la desnutrición. Por eso, en este informe, en el cual, como os comentaba, se ve el índice de riesgo climático, pues se ven que los ejes en los que la infancia está más afectada son la salud y la nutrición, la educación, el agua, el saneamiento, la higiene y, por supuesto, pues la desigualdad en cuanto a la pobreza. Por otra parte, si nos vamos al ámbito más académico, este es un cuadro que recoge lo que
denominamos un scoping review, que no es otra cosa que recoger todos los artículos que hay publicados sobre cambio climático y salud, en este caso sobre cambio climático e infancia, y se recoge, bueno, pues a nivel científico toda la evidencia científica que hay sobre la afectación de los impactos del cambio climático. Y fijaros que incluye una cosa muy importante que es la salud mental. Y diréis, ¿y cómo afecta el cambio climático a la salud mental? ¿Cómo puede llegar a afectar el cambio climático, estos impactos que os estoy contando a la salud mental de las personas? Pues de diferentes formas. Tenemos diferentes ámbitos de los trastornos del espectro de la salud mental que se ven afectados por los impactos del cambio climático. En primer lugar, vemos que estos fenómenos que os cuento, fenómenos meteorológicos extremos, pero también procesos de sequía o los incendios forestales, por ejemplo, hacen que las personas estén expuestos a traumas psicológicos y situaciones vitales que son estresantes. Y esto, además de causar, por supuesto, lesiones, traumatismo, pérdida de bienes, de infraestructuras y desplazamiento, constituyen un factor de riesgo para estados de ansiedad, estrés postraumático, depresión, incluso pueden llegar al suicidio. Toda esta morbilidad no está recogida. Todavía no tenemos un sistema de monitorización adecuado para cuantificar esta carga de enfermedad, este espectro de salud mental. A nivel internacional todavía hacen falta muchísimos estudios para saber que las personas que se ven sometidas a este tipo de estrés físico deben de seguir un proceso de una atención a su salud mental, porque sí que se ha visto que aumenta la tasa de suicidios durante estos episodios. Fijaros, estas imágenes, estas corresponden al levante mediterráneo, son de aquí, corresponden a España, entre Murcia y levante mediterráneo. Fijaros que se llegan a dar situaciones realmente complicadas. A veces se rompen las vías de comunicación que simplemente que permiten llevar a los heridos a los hospitales, pues porque se ven afectadas. Entonces, aparte de los daños directos por lesiones, traumatismos, como os decía, también se dan muchas situaciones de ansiedad, estrés postraumático, depresión, o afloran trastornos mentales que anteriormente no habían aflorado, y estos fenómenos meteorológicos extremos hacen de precipitante para que pueda desarrollarse una enfermedad mental. Y también se da otra consecuencia que los médicos denominan la pérdida de adherencia a tratamientos. Es decir, personas que siguen un tratamiento pues, para la diabetes, para la hipertensión, incluso para la propia salud mental, pues se ve que hay un proceso de pérdida de adherencia al tratamiento que están siguiendo después de sufrir estos fenómenos. Como os decía, fijaros, estos son los únicos estudios que hay realizados después de atención a la salud mental que reflejan y cuantifican este aspecto. En Europa solamente hay uno que se ha realizado en Gran Bretaña, en el cual, bueno, después de las inundaciones que se sufrieron entre 2011 y 2014, bueno, pues se asoció con un estado peor de la salud mental, pues como os comentaba, incluyendo mayores casos de depresión, de ansiedad y estrés postraumático. Y luego, bueno, pues hay en diferentes partes del mundo, pero hay muy pocos, muy específicos. Y aquí entramos en estos términos que son nuevos o que se empiezan a manejar ahora, un poco también en el ámbito médico, como son, por ejemplo, la solastalgia y la ecoansiedad. Fijaros que, como os decía, las personas que ya han padecido las consecuencias de un desastre natural tienen hasta un 4% más de posibilidades de padecer una enfermedad mental. La solastalgia, que ya se definió en el año 2005,
es el conjunto de trastornos psicológicos que se producen en un individuo o en una población tras enfrentarse a estos cambios destructivos en su territorio. Hablamos siempre de fenómenos meteorológicos extremos, pero también puede ser condiciones de sequía o puede ser incendios forestales, por ejemplo. Y hay diferentes términos y otro de los más utilizados, de los que en el ámbito médico, aunque todavía no está reconocido como un código internacional de enfermedad, es la coansiedad. La coansiedad es el temor crónico, es un trastorno de salud mental que ante la incapacidad y ante la frustración de ver que el problema de la crisis climática no tiene solución y que no se está haciendo nada para solucionarlo, pues te acaba afectando en tu vida diaria, y esto se está viendo pues sobre todo en población de jóvenes. Fijaros, esto es un macroestudio que se hizo hablando de la ansiedad climática, un estudio científico en el cual se encuestaron a 10.000 personas en 10 países de todo el mundo para pues testar el problema de la ansiedad relacionada con la crisis climática. Y casi la mitad de los jóvenes encuestados a nivel mundial, principalmente adolescentes, decían que esta ansiedad climática estaba relacionada, la relacionaban con aspectos de su vida cotidiana, y al final les afectaba pues a la forma de alimentarse, a la forma de estudiar, al sueño, al descanso nocturno, y sobre todo porque sentían esa capacidad de frustración y de incapacidad de poder hacer frente a la crisis climática. Entonces, de esta forma, estos riesgos climáticos pues intervienen en el espectro de la salud mental. Esto ya lo hemos comentado, que es como algunas enfermedades, principalmente transmitidas por vectores, pues debido al aumento de temperaturas, se están extendiendo a zonas. Antes estaban confinadas en los trópicos, pues por ejemplo ya tenemos todos los veranos casos de brotes, principalmente pues en el sur de España y en el Levante, de este tipo de enfermedades, pues que como os decía antes nos sonaban a tropical, ¿no? Dengue, malaria, chikungunya, zika, etc. El vector ya, en este caso el mosquito tigre, es capaz de vivir y reproducirse en nuestra área geográfica, con lo cual ya no es una enfermedad importada, sino que es capaz de aguantar pues todo su ciclo vital y se puede desarrollar, y por eso todos los años sobre todo en periodo estival, pero también en primavera, comienzan a aparecer este tipo de brotes que vamos viendo sobre todo en los medios de comunicación. Otro impacto importante para la población española es la sequía. Bueno, estáis seguros, seguro que vamos, además en el entorno de Andalucía, que la sequía es uno de los grandes problemas del cambio climático, ¿no? La aridificación de los terrenos y cómo esto condiciona incluso hasta la salud. Y podéis pensar, ¿y por qué? Bueno, por una parte, por lo que os he comentado de los trastornos psicológicos, de ansiedad y depresión. Fijaros que, como pongo aquí abajo, a pesar de que los episodios de sequía están aumentando en frecuencia y gravedad en Europa desde la década de los 80, no existe ningún estudio que cuantifique la asociación entre sequía y trastornos mentales y del comportamiento, y sabemos que se está registrando enfermedad por esta causa. También afecta a lo que os comentaba en la diapositiva anterior, a la expansión y la reproducción de los mosquitos. Sabéis que los mosquitos se pueden reproducir en pequeños charcos de agua que quedan cuando se evaporan el agua, y esto es muy típico de la sequía, ¿no? Que queden pequeños charcos, pequeños pozos de agua que se queda residual. Eso es un caldo de cultivo excepcional para la reproducción de este tipo de vectores. Por otra parte, intensifica de forma importante pues la extensión de los incendios forestales. Al tener un terreno más seco, más árido, hace que los incendios forestales cada vez sean más virulentos y la extensión de estos incendios sea mayor. Intensifica el efecto de las olas de calor y, por supuesto, condiciona principalmente el estrés hídrico, es decir,
tanto para riego como la calidad de los alimentos con la que se está regando ese agua, que es, perdón, es mucho más susceptible de contaminarse. Y esto pues tiene que ver mucho con enfermedades de carácter pues gastrointestinal y de transmisión alimentaria. Sabéis que la salmonela es una típica enfermedad estival. Bueno, pues ya se está viendo un incremento de este tipo de enfermedades de transmisión intestinal pues debidas a las altas temperaturas. Es decir, al final nos afecta de forma global. El tema de los incendios también es sumamente importante en cuanto a la salud de las personas. Fijaros que para que un incendio tenga efectos en salud, hace falta que se quemen 8 hectáreas. El año pasado, el verano del 2022, como todos recordáis, fue como una foto fija de los peores impactos que nos estábamos encontrando del cambio climático. Hubo una ola de calor prácticamente durante todo el verano, hubo unos incendios devastadores. Fijaros que se quemaron 294.000, casi 295.000 hectáreas en toda España. En esta gráfica de aquí abajo lo podéis ver como la media del 2022, perdón, las hectáreas quemadas en 2022 superó con mucho la media acumulada del 2006 al 2021, y que España, dentro del sur de Europa, bueno, con países como Italia, Croacia, Portugal, fue en la que más hectáreas se quemaron. ¿Afectan los incendios forestales a la salud? Pues sí. No solo afecta como podéis suponer, a las personas más cercanas al foco del incendio, que por eso pues, se hacen las labores de evacuación de la población de esos pueblos que pueden ver afectados sus hogares y también comprometer la salud de las personas. El penacho que se genera en los incendios, y especialmente en estos incendios de tercera, cuarta, hasta quinta generación, que son especialmente virulentos, ese penacho es capaz de alcanzar zonas mucho más alejadas de donde se produce el incendio. Y ese penacho contiene partículas en suspensión, es decir, esa combustión de biomasa genera muchísima cantidad de partículas en suspensión, que son muy nocivas, como os podréis estar imaginando, principalmente para el sistema respiratorio, pero también tiene influencia sobre el sistema circulatorio. Con lo cual, como os decía al principio, toda esta carga atribuible de enfermedad tampoco se está registrando y deberíamos de estar registrándola, porque, por ejemplo, una persona que sufra de asma, de alergia o simplemente de POC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede ver comprometida su salud si entra dentro del entorno del penacho que se genera en el incendio. Y me gustaría también comentar un poco cómo afecta el cambio climático a la contaminación local, a la contaminación de nuestras ciudades. Porque la gente o la sociedad en general muchas veces confundimos cambio climático, que es una contaminación global, con contaminación atmosférica a nivel local. Y tienen que ver porque están relacionadas, pero el efecto de los contaminantes a nivel local no tiene que ver con el efecto de los contaminantes a nivel global. Por ejemplo, lo que hace el cambio climático, y siempre decimos que intensifica la acción de los contaminantes atmosféricos a nivel local, tiene que ver con que el cambio climático promueve fenómenos como el anticiclón de las Azores. Este fenómeno, que es frecuente en nuestra latitud, especialmente en la zona oeste del Mediterráneo, pero especialmente sobre la península ibérica, pues promueve situaciones de sequedad y de estabilidad atmosférica. ¿Qué pasa cuando hay estabilidad atmosférica y alta insolación? Pues que la contaminación a nivel local se ve intensificada. ¿Por qué? Porque hay una menor dispersión de esos contaminantes. Por eso os pongo aquí esta gráfica. Hay muchos contaminantes que sí que tienen que ver con gases de efecto invernadero, pero hay otros contaminantes a nivel local, principalmente los emitidos por los vehículos, por el tráfico rodado, principalmente vehículos diésel, que tienen que ver con esta contaminación a nivel local. Por ejemplo, el dióxido de nitrógeno,
que es un contaminante a nivel local, pero no es un contaminante, no es un GEI, no es un gas de efecto invernadero, pero sí que ve potenciados sus efectos en estas situaciones de estabilidad atmosférica, con lo cual importa para la salud de las personas. Igual que las partículas, las más pequeñas, las partículas de 2,5 micras, que son las que pueden penetrar hasta dentro del torrente circulatorio, y de ahí su relación, bueno, pues con diferentes enfermedades, como por ejemplo, tanto de evento a corto plazo, que denominamos en el ámbito médico, que sería, por ejemplo, pues un infarto de miocardio, o los de largo desenlace, como por ejemplo un cáncer. No solo cáncer de pulmón, la contaminación atmosférica química está relacionada con otros muchos tipos de cáncer, como por ejemplo de órganos filtradores, vejiga, eh, también el tracto superior digestivo, etcétera, etcétera. Y como sabéis, pues estamos expuestos a la contaminación atmosférica de forma importante a lo largo de toda nuestra vida. Desde que estábamos en el vientre materno, la placenta no es ninguna barrera frente a los contaminantes eh, que compiten, con el oxígeno y los nutrientes que le llegan al feto, es decir, los metales pesados que van incluidos en esos contaminantes, zinc, manganeso, cobre, plomo, compiten en nutrientes para llegar al feto, y por eso pues, se relaciona la contaminación atmosférica con los nacimientos de bajo peso o con partos prematuros. Por supuesto, los niños están muy expuestos a la contaminación atmosférica en las ciudades por diferentes razones. Primero, por su baja estatura. Fijaros que los contaminantes más peligrosos del aire se acumulan en las zonas más bajas de la atmósfera, y ellos son los primeros en respirarlos en estos fenómenos de resuspensión. Además, su frecuencia respiratoria es mayor respecto a su masa corporal, inhalan más contaminante por unidad de kilogramo corporal, y también sus vías de detoxificación, es decir, de expeler esa capacidad de patógenos, y también su sistema inmunitario está menos desarrollado que el de los adultos. Por tanto, son una población diana, y esto se ve claramente en cómo enfermedades de tipo respiratorio, asmas, alergias, son las que más han crecido entre la población infantil y han experimentado un mayor crecimiento en las últimas décadas, por supuesto en los adultos y en los ancianos. Pues estudios de este tipo en los que se ve que en las ciudades el asma, atribuible a las concentraciones de dióxido de nitrógeno, que como decía produce mayoritariamente los vehículos diésel, pues es mucho mayor la fracción atribuible de asma en los niños de ciudad que en los niños que viven en entornos rurales o en entornos con mucha menos con mucho menos vehículos, ¿no? Con mucho menos tráfico rodado. Estos son estudios a nivel mundial. Otra parte importante del cambio climático es que modifica, como os decía al principio, las estaciones en las cuales muchas especies vegetales polinizan. Porque, como sabéis, bueno, pues se extienden los meses, pasamos de verano a invierno y de invierno a verano, prácticamente sin esas estaciones que antes estaban claramente marcadas, que eran claramente estaciones alérgicas. Ahora tenemos varios picos de floración a lo largo del año y tenemos mucho mayor número de polen en suspensión, que es además mucho más agresivo porque se emiten de forma más abrupta debido a ese incremento de las altas temperaturas. Entonces, además, y uniéndolo un poco con el tema de la contaminación que os comentaba anteriormente, ya se sabe que contaminantes como las partículas, los óxidos de nitrógeno, el ozono troposférico, son capaces de... tienen una cierta, digamos, hacen un efecto sinérgico con los granos de polen, desencadenan una serie de reacciones en la estructura del polen y lo hacen muchísimo más alergénico.
es decir, aumentan hasta 27 veces el poder alergénico del polen. Por eso, muchas personas que antes no eran alérgicas se vuelven alérgicas a lo largo de su vida, hay mucha más cantidad de población alérgica. Y como os decía, es uno de los grandes problemas que tenemos con las enfermedades respiratorias. Y esto también se vincula con cómo el cambio climático está modificando pues, las estaciones y cómo modifica también la forma que tienen de reproducirse las plantas pues, a través del polen. Y ya llegamos a la última parte, que es el tema de las olas de calor. Como sabéis, bueno, este mapa es de los meses de verano del año pasado, principalmente fue en julio, los meses más calurosos, donde ya los meteorólogos se quedaron casi sin colores para poner la escala de grados que llegamos a alcanzar. Bueno, como sabéis, yo trabajo en el Instituto de Salud Carlos III, en el cual, además durante los años de pandemia, pues registrar la mortalidad asociada al SARS-CoV-2, al COVID, pues a través tenemos o llevamos este sistema de monitorización de la mortalidad diaria, en la cual, bueno, pues se trazan unos canales epidemiológicos en los que nosotros vemos si el número de muertes acumuladas pues son más o menos sobre la media. Un momento. Me ha dicho Cita que cuando te vayas puedes cerrar la puerta. Vale, gracias. Es problemas del directo, perdonadme. Bueno, como os decía, este sistema de monitorización diaria, conocido como MOMO, lo que hace es, bueno, pues se van conteando este número de muertes y se va haciendo un cálculo de muertes observadas frente a las esperadas. Y así se pueden detectar, pues si hay un aumento de mortalidad por encima de la media, es cuando, pues como pasó con el COVID, sabemos que tenemos pues, un problema grave de salud pública. Bueno, pues fijaros, este es el gráfico de este sistema de monitorización de la mortalidad diaria de los meses de junio, julio, agosto y hasta septiembre, donde ya disminuye afortunadamente el calor, asociado con las defunciones del verano. Fijaros que durante el verano de 2022 se estimaron 4.744 defunciones atribuibles al exceso de temperatura, es decir, simplemente a las olas de calor. Fue la mayor de todos los veranos analizados, a excepción del año 2003, que muchos de vosotros recordaréis que también hubo una ola de calor tremenda en toda Europa, dimitió un ministro de salud francés y se experimentó unos picos de mortalidad que antes no se habían experimentado. Y hay gente todavía que piensa, pero el calor mata a ese nivel, es decir, tan importante es el efecto de las olas de calor sobre la salud de las personas. Pues sí, es tremendamente importante, no por el golpe de calor en sí, que es, digamos, que la enfermedad o que la consecuencia que menos contribuye a las muertes y a la enfermedad por calor, sino por toda la exacerbación de enfermedades que produce el estar sometido a estrés térmico. Fijaros que la única forma que tiene nuestro cuerpo de regular, de enfrentarse a una hora de calor de forma biológica, fisiológica, es mediante la sudoración. Es decir, voy a pasar esto un momento, que tenía aquí un esquema. Es simplemente con el mecanismo de vasodilatación de arterias. Es la única forma que tenemos de evotranspirar, de deshacernos de ese exceso de temperatura que nos afecta a nuestra homeostasis interna, es decir, a que no nos afecte a nuestra temperatura. Entonces, esto condiciona un montón de enfermedades de base. Fijaros, influye en enfermedades crónicas cardíacas. Aquí detrás tenéis un listado de todas las enfermedades que afectan: insuficiencia cardíaca, arritmia, hipertensión, angina de pecho, etc. A las enfermedades crónicas pulmonares, al agravamiento de enfermedades renales. Es decir, fijaros que el riñón es el que
mantiene el equilibrio electrolítico de nuestro cuerpo. Entonces, si ya hay personas con agravamiento de enfermedad, con una enfermedad de base renal, estos fenómenos de ola de calor les afectan de forma muy importante, igual que, Cristina, perdona, ya termino, el que agravamiento, no te queríamos interrumpir, pero nada, vale, ya termino. estamos un poquito en Sí, el tiempo. esto es lo último. Vale. Simplemente eso, el agravamiento de enfermedades crónicas psiquiátricas y porque muchas veces aparte de tener estas comorbilidades de carácter pulmonar o de carácter cardiovascular, también influye mucho la medicación que se está tomando. Entonces, por ejemplo, en enfermedades de tipo neurodegenerativo, esto es muy importante. Estoy hablando pues, de enfermedades como Parkinson, demencia, eh, esclerosis, etcétera. Por el tipo de fármacos que se toma, eh, provoca no tener esa sensación de sed o lo que se denomina deshidrosis y lo que hace es pues, que te deshidrates más fácilmente y esto es en lo que se basa la mortalidad por calor, en el agravamiento de todo este tipo de enfermedades. Y luego, por supuesto, en un montón de factores que influyen como el aislamiento térmico de la vivienda, la exposición excesiva a las temperaturas altas nocturnas, bueno, pues todo esto que conocemos, ¿no? Que tiene influencia. Si queréis lo dejo aquí y luego hablamos un poco más en el debate, para no quitar tiempo tampoco a la siguiente ponente. Ese es mi correo y este es mi Twitter por si tenéis curiosidad por alguno de los estudios que os he comentado. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, ¿verdad? Sí, Cristina, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante y la verdad que me quedo aquí ya apuntado algunas preguntillas